Dentro de la industria 4.0 creo que la inteligencia artificial va a cambiar totalmente nuestra forma de hacer negocio, pero fundamentalmente va a cambiar nuestra vida directamente, ¿no? Y esto, si lo digo yo, a lo mejor no me creéis, y tenéis razón, y por lo tanto empiezo siempre con estas slides. Esos señores es el CEO de Google, eso algo saben, y lo que dice es cualquier producto que no incluye la inteligencia artificial ya nace obsoleto directamente. Es decir, que cualquier producto estáis pensando en vuestra empresa, lo tenéis que pensar ya con la inteligencia artificial englobada en el producto. Y la otra cosa que dice ese señor es cualquier proceso de negocio que tenéis en vuestra empresa que no tenga inteligencia artificial embebida, pues es absolutamente obsoleto, ¿vale? Por lo tanto, la inteligencia artificial es, para mí, la tecnología o lo que vendrá en el futuro que cambiará completamente nuestra forma de vivir. Pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, fundamentalmente la inteligencia artificial es la forma de imitar el comportamiento humano. O sea, imitar el ser humano y llevarlo a procesos productivos, a procesos de cada día. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Fundamentalmente hace lo que hacemos nosotros: percibir un entorno, tener un razonamiento, actuar y luego aprender. Que esos son las 4 pilares de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial existe de hace siempre. No es una cosa nueva, esto existe de hace siempre. De hecho, de las ponencias que hemos visto, que tenemos que sobrevivir, que tenemos que cambiar, yo daría un mensaje de relajarnos, ¿no? Nosotros los humanos existimos de hace 70 millones de años, somos nada. Directamente dentro, digamos, del ciclo de la vida que existe de hace 4.800 millones de años la Tierra y 2.500 millones de años, nosotros somos nada, 70.000 años, somos nada y probablemente nos extinguiremos. Por lo tanto, hombre, tampoco lo pillamos tan en serio este tema, ¿no? Mientras que nos extinguimos, pues vamos a hacer cosas buenas, ¿no? Tipo implicar y meter inteligencia artificial, vender más, el balance y tal. Pero vamos, probablemente nos extinguiremos. O sea, los dinosaurios duraron casi 1 millón de años y de repente se van. Así que nosotros somos tan presumidos que pensamos que vamos a existir por siempre, ¿no? Que ese es un tema muy, muy interesante. Fundamentalmente, 70.000 años aparecemos nosotros, del África de repente nos expandimos y empezamos a usar una cosa fundamental. Entendimos que la energía que nosotros utilizábamos para cazar y para recolectar, pues la podíamos usar de otra forma, usando los animales, ¿no? Esta energía que era la nuestra, pues la trasladamos a animales. Inventamos la agricultura. Después de la agricultura, esta energía, pues la metemos en una máquina de vapor, que lo que hacía es trasladar esta energía a un proceso productivo y, por lo tanto, era una energía que no era ya nuestra, ya no era de un animal, pero era una máquina, ¿no? La gran revolución industrial. Y luego, ¿qué hicimos? El paso siguiente fue las inteligencias. O sea, dotar nuestras máquinas no solo de energía para que funcionara, más dotarle de inteligencia. Quiere decir, nuestro coche, que tiene 250 caballos vapor, de hecho se llama caballo vapor, se dotarán de cerebro. O sea, uniremos lo que es la energía al cerebro. Y esto fundamentalmente es la gran revolución que tenemos en la inteligencia artificial. Vamos a ver, esta es historia que existe desde hace mucho tiempo. Ese es el primer ejemplo de inteligencia artificial. Esos son fémur de babuín. Se llama hueso de chango. Más o menos datado año 18.000 a.C. Los paleolíticos del África Oriental pues usaban estos huesos con un cuarzo y hacían muesca en el hueso para fundamentalmente contar las provisiones que tenían. Con estos palos eran capaces en el año 18 a.C. hacer algunas previsiones de cuánto iban a gastar, cuántas provisiones tenían. Bueno, ese es un ejemplo de cómputo, de inteligencia artificial, de intentar calcular a través del dato. Esto es Cesebio. Cesebio es un filósofo y matemático griego, segundo solo a Arquímedes, es el padre de la pneumática, y ese señor fue el primer inventor de los algoritmos.
Se inventó una máquina que, a través de algoritmos mecánicos y de agua, a través del agua, era capaz de hacer cálculos matemáticos y tener un autómata, o sea, un primer robot, que era capaz de moverse solo y tirar agua de los pozos. Bueno, ese es un ejemplo de algoritmia, de datos, muy arcaico, pero fundamentalmente de inteligencia artificial. Pero realmente cuando empieza la inteligencia artificial, un poco como la conocemos ahora, es con Alan Turing. Alan Turing es una de las mentes más brillantes del 900 y Alan Turing fue uno de los 4 elegidos por el M15 británico durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían un sistema criptado para darse órdenes a las fuerzas alemanas para bombardear a los aliados. Y el M15 británico fue capaz de coger una máquina de estas que criptaba los datos y llamaron las mentes más brillantes del país para descifrar estos códigos. Estaba Alan Turing, que era un matemático, estaba Stephen Hawking, que era campeón de ajedrez. Bueno, esos señores se pusieron en una habitación, empezaron a pensar y calcularon. Hawking calculó que había 159 trillones de posibilidades para adivinar los códigos alemanes, que era prácticamente imposible descifrarlos de forma analítica, ¿no? Bueno, pues Stephen Hawking tuvo una brillante intuición. Stephen Hawking, utilizando los datos anteriores y patrones algorítmicos, entendió que era posible extrapolar estos datos y hacer previsiones. Y por lo tanto, era posible entender cómo el M15, cómo los alemanes utilizaban estos datos para mandar comandos a los aliados. Churchill dijo que Alan Turing fue una de las personas que más contribuyó a que se acabara la Segunda Guerra Mundial, porque con estos pues, fueron capaces de detectar y anticipar estos problemas. Entonces, la pregunta fundamental es, oye, y si esto ha existido hace siempre, ¿por qué hoy se habla tanto de inteligencia artificial, que ya no podemos más, ¿no? Que ya estamos hartos de inteligencia artificial? Según mi opinión, y no solo la mía, hay 3 cosas fundamentales que han cambiado. La primera, gran cantidad de datos. O sea, sin los datos no hay inteligencia artificial. Entonces, la enorme cantidad de datos es un elemento fundamental que lo tenemos solo ahora. La segunda es, hombre, para elaborar todos estos datos se necesita una capacidad computacional enorme. Por lo tanto, nuestros ordenadores pues, permiten estas posibilidades. Y eso es una cosa solo de hoy. Y la tercera es, bueno, los algoritmos han evolucionado muchísimo. Veremos ahora, lo ha adelantado antes Ramsés, hay algoritmos ahora completamente distintos, con conceptos neuronales, o sea, que imitan el cerebro y que permiten poder hacer cosas que antes no se podían hacer. Capacidad de datos. Cada minuto, 240 millones de email, 27.000 tweets y 216.000 posts en Instagram. Cada día tenemos 1.300 apps en Google, 500.000 horas en YouTube y 3 millones de blogs en WordPress. Y subimos 40 millones de fotos en Instagram. Esos son los selfies que hacemos, o sea, 40 millones de fotos. Claro, esto significa que es una cantidad de datos impresionante. Y esto es una cosa solo de ahora. Hace apenas, yo creo, 5 años no generábamos tanta cantidad de datos. Y esto es el elemento, para mí, importantísimo. La otra cosa, capacidad de procesamientos. Hoy tenemos ordenadores que tienen una capacidad de procesamientos enorme. Y cuando hablo de ordenadores, no me refiero al ordenador, al PC. Cuando Deep Blue, el ordenador de IBM, ganó a Garry Kasparov en ajedrez, este ordenador lo ganó fundamentalmente por la fuerza bruta, ¿no? O sea, era capaz de elaborar 20 millones de operaciones por segundo y por lo tanto pues, era capaz de analizar esas operaciones. Bueno, el Samsung Galaxy, que salió, el X5, que salió hace poco, hace algunos años, elabora 140 millones de operaciones por segundo. Pero el iPhone X5, que salió hace un año, hace 5 billones de operaciones por segundo. Quiere decir, la capacidad de computación de nuestros ordenadores es brutal, se está elaborando. Y esto nos permite hacer análisis de datos a una velocidad enorme. Y esa es una clave fundamental. Y la otra son los algoritmos. Los algoritmos que luego veremos más adelante, que son algoritmos que han cambiado enormemente.
Aquí en la sala yo creo que hay algunos de mi quinta, pues si os acordabais, los algoritmos nuestros eran algoritmos lógicos, ¿no? Nosotros definíamos qué tenía que ser la máquina, un input, algoritmo, regla, lógica y el output. Hoy los algoritmos son completamente distintos, son las mismas máquinas que aprenden de sí mismos, ¿no? Os pongo un vídeo. Bueno, he puesto un vídeo porque creo que tenemos que empezar la próxima parte de la ponencia es cosas prácticas, ¿no? O sea, esto al final, cómo está impactando en los procesos productivos de la industria y en nuestros negocios. Lo que estamos diciendo antes es un poco que la inteligencia artificial tiene basada en 4 partes, ¿no? La parte de percibir, la parte de razonar, de actuar y de adaptar. Y cada una de estas tiene una serie de técnicas que se usan. La parte de percibir, ahora lo veremos, hay la parte biométrica, hay diferentes técnicas para cada uno de estos elementos. Vamos a la parte de percibir. Hemos dicho antes que, claro, cada día tenemos una cantidad de datos que generamos y que transmitimos y que en el futuro, ahora con el 5G, como estáis viendo, la tercera guerra mundial entre China y Estados Unidos se va a jugar con los datos. Está clarísimo, se están matando para el 5G. ¿Quién maneja los datos? Esta es la gran clave, ¿no? ¿Por qué? Porque con el 5G no solo tendremos internet, el teléfono, el tal, pero la velocidad nos permitirá el ingreso de los IoT, la posibilidad de percibir datos de los aparatos, ¿no? Cámaras, smartphone, vehículo autónomo, el Internet of Things, pues entrará con una velocidad. Simplemente el 5G lo que hace es aumentar la velocidad de latencia, o sea, permite a un aparato en tiempo real. Por ejemplo, el vehículo autónomo puede funcionar solo con el 5G. Empezaremos a ver cosas como la realidad virtual, la posibilidad de ver personas transmitidas a distancia, ¿no? Esta guerra, pues es la guerra que se están haciendo estos dos señores. Por cierto, hago un inciso, que hablamos mucho, nos sellamos mucho la boca de inteligencia artificial. En Europa estamos 5 veces detrás en inversiones a China y Estados Unidos. Por lo tanto, esa es una reflexión que también tenemos que hacer como país, entendido como Europa, ¿no? Entonces, la primera es percibir. ¿Percibir qué significa? Bueno, por ejemplo esto, ¿no? Eso es un ejemplo práctico. Yo he llevado el ejemplo práctico para que veáis qué estamos haciendo, ¿no? Los biométricos, los chinos en esto están súper avanzados, ¿eh? O sea, en esto ya nos han pillado por una cuestión legislativa, porque a los chinos les importa un pepino de la parte de privacy y toda esta historia que hacemos en Europa. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, la posibilidad de reconocer facialmente a través de patrones, pues, cosa como esta que estamos haciendo, ¿no? Reconocer si una persona está llevando exactamente las cosas que tiene que llevar por trabajo, ¿no? Y detectar si tienes fallos. O, por ejemplo, personas que se están moviendo en un entorno de forma sospechosa y, por lo tanto, pues, detectar posible robo. Bueno, esto lo estamos haciendo en algunos sitios. Affective Computing. Bueno, esto es un proyecto que estamos haciendo en Prisa, donde somos capaces, a través del reconocimiento facial, de ver si una noticia te impacta o no. Esto por un periódico, por una industria de la comunicación, es una cosa extremadamente interesante, saber en tiempo real si la noticia tiene efecto o no en la cara de la gente, por lo tanto, pues poderla gestionar.
Computer Vision, eso significa fundamentalmente tener la posibilidad de mirar un entorno, de controlar un entorno a través de la visión artificial, a través de cámaras y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo varias cosas. Una de estas, por ejemplo, es el análisis de los transformadores de una empresa energética, donde en tiempo real estás mirando temperatura, cómo se está comportando en tiempo real. O, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos interesante es, tenemos un sistema de inteligencia artificial, de visión artificial, que permite, a través de cámara infrarroja en el mar, detectar manchas de petróleo en tiempo real. O sea, si hay una fuga de petróleo en tiempo real, hay una cámara infrarroja, por cierto, militar, y un sistema de algoritmo que es capaz de entender si esta mancha que se está detectando ahí es petróleo o no en el mar y, por tanto, llamar a una alerta temprana. Y eso es un proyecto que tenemos, por ejemplo, en Repsol. Yo veo poco vídeo así, no os aburrís conmigo. O sea. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en visión artificial. Ese es un ejemplo real, o sea, de lo que estamos haciendo en una presa hidráulica. El otro elemento es razonar, ¿vale? Esa es la parte, digamos, más de razonamiento, de algoritmia, ¿no? Una vez que yo tengo el dato, que percibo el dato, que lo recibo, pues tengo que optimizar, simular, detectar, clasificar el dato, entender la causa y simular. Aquí entra el mundo de los algoritmos. Bueno, no me voy a aburrir con los algoritmos porque la verdad que esto es bastante interesante y es muy complejo, pero hay diferentes algoritmos. Hay modelos, lo que se llama el modelo supervisado, que fundamentalmente, ¿qué es? Intento simplificarlo, O sea, fundamentalmente es, oye, si yo tengo un patrón en el cual un señor que hace siempre lo mismo está haciendo un fraude, pues entonces voy a detectar todos esos patrones y voy a analizar todos esos patrones, ¿no? El modelo no supervisado hace un poco el contrario, ¿no? Intenta detectar el fraude a partir de cosas raras, ¿no? Aquí está pasando cosas raras y por lo tanto este comportamiento no me cuadra, ¿no? Y finalmente luego hay modelo por refuerzo, que es añadir diferentes temas. Quiere decir que el análisis de los algoritmos, y eso es Machine Learning, pues están evolucionando a una forma vertiginosa, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, por una empresa líder de la industria textil, no me digo el nombre, obviamente lo podéis imaginar, pues a través de estos algoritmos de aumentar la gestión del stock, como decía antes la colega de Oracle, fundamental en la supply chain, porque esos señores, el tema del stock es fundamental, y luego mejorar un 15% sus ventas, ¿no? Y venimos al Deep Learning. El Deep Learning es ya algo superior, o sea, el Machine Learning es análisis de datos y algoritmia, el Deep Learning es ya imitaciones de redes neuronales del cerebro. El cerebro funciona como Internet, ¿no? O sea, como una red neuronal en la cual el datos pues pasa de un lado a otro y se comporta de forma diferente, ¿no? Eso es una cosa extremadamente un poco complicada, pero fundamentalmente es la posibilidad de aprender sin intervención humana. Quiere decir, hasta ahora, cuando tú hacías un algoritmo para aprender ajedrez, tenía que darle al sistema toda la jugada de ajedrez para que ese sistema aprendiera y sabiera cómo funcionar, ¿no? Los últimos sistemas de aprendizaje, que no sé si conoces el sistema, el juego Go, que es un juego chino, ¿vale? El último sistema de inteligencia artificial ha sido capaz de ganar al mejor jugador de Go partiendo de cero, o sea, aprendiendo solo.
jugando y aprendiendo, jugando y aprendiendo. Es decir, que sin una instrucciones previas, ¿no? Y eso es extremadamente potente dentro del mundo de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en Deep Learning? Bueno, a través de la imagen satelital somos capaces de identificar masa de agua. O sea, el sistema es capaz de detectar masa de agua partiendo de sin ningún datos previo, ¿no? Y por lo tanto estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea y que obviamente es muy importante saber dónde hay masa de agua que es posible obviamente luego poderla usar, ¿no? Lenguaje natural es la otra parte que es obviamente una de las áreas que más se está desarrollando, el Alexia en casa famoso, ¿no? Que ya hablamos con el coche. Esto va a ser súper rápido, eso va a ser el futuro, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene toda una serie de análisis. ¿Qué estamos haciendo concretamente con el tema del lenguaje natural? Por ejemplo, estamos trabajando por una empresa energética muy famosa, donde en el call center, si tú te das cuenta que estás llamando a alguien, de una persona del call center, y la persona del otro lado se está enfadando, el sistema es capaz de reconocer el tono de voz, las palabras, la semántica, la sintáctica, está diciendo, oye, a tomar, ¿no? Y automáticamente es capaz de detectar esto y pasarlo a un supervisor o gestionar un proceso paralelo, porque se está dando cuenta que ahí tienes un problema, ¿no? La tercera es actuar. O sea, una vez que tú tienes los datos, una vez que tú tienes los algoritmos y está trabajando, pues obviamente tiene que pasar a la acción. O sea, la inteligencia artificial tiene que hacer algo, tiene que hacer algunas cosas. Entonces aquí entran en juego los sistemas. Los sistemas expertos, que son estos sistemas que, pues a través del razonamiento, pues toman decisiones. A través del razonamiento, a través del algoritmo, toman decisiones directas, ¿no? Pues por ejemplo, aquí lo hemos hablado antes de gestión de los activos. Yo tengo una pompa, tengo una máquina que veo que a través de inteligencia artificial me doy cuenta que no está funcionando correctamente y por lo tanto los sistemas expertos lanzan una alarma, mandan una gestión, mandan una orden de trabajo. Pero luego tenemos los sistemas de recomendación. ¿Alguien sabe que, por ejemplo, esto es fácil, ¿eh? ¿Qué me dice un sistema de recomendación? ¿Quién? No, más alto. Netflix es un sistema de recomendación, Amazon es un sistema de recomendación. Sistemas que a través de los datos, y la regla que tienes, pues son capaces que de repente pues te aconsejan comprarte una cosa o verte otra película, ¿no? Esos son los sistemas expertos de recomendación, sistemas que actúan, ¿eh? Bueno, esto no sé si me va a gustar, pero por la Agencia Tributaria de Cataluña, nosotros hemos detectado a través de patrones, sistema de recomendación, la gestión del fraude fiscal, ¿no? O sea, el sistema pues detecta patrones y de gente que está haciendo fraude fiscal, ¿no? Y hemos recuperado 170 millones. Inteligencia de procesos. Aquí estamos trabajando en el aeropuerto de Grecia, de Atenas, donde, ¿qué hace fundamentalmente esto? A través del sistema de visiones, de cámaras, de sensores, conoce en tiempo real cuál es la situación del aeropuerto, de los pasajeros, del flujo de personas y automáticamente adapta las colas y lo que son los arcos de seguridad para disminuir las colas y la espera. Es decir, por un lado tienes algoritmia, datos y automáticamente el sistema está actuando en tiempo real. Y finalmente los robots. Bueno, los robots en el sentido, que lo hemos hablado antes, en el sentido que aquí tenemos sistemas y proyectos, concretamente en el ámbito de automoción, donde tenemos sistemas de visión artificial que son capaces de detectar fallos de los capós de los coches de una empresa muy importante, automovilística de Cataluña, no me digo quién es, que es capaz de detectar los fallos que a ojo humano no es posible detectar. Y esto le permite de evitar digamos, problemas luego en el montaje final, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de aprender. O sea, esta es la parte para mí más filosófica, que si una vez que todos estos datos y estamos actuando y esos sistemas están funcionando, pues esos sistemas aprenden de sí mismos, ¿no? Y esa es un poco la clave de la inteligencia artificial. La capacidad de la inteligencia artificial de aprender de los datos y de lo que están haciendo. Pero a mí me gusta mucho esta frase. En el fondo, la inteligencia artificial lo que te puede dar son respuestas. O sea, las máquinas y lo que tenemos actualmente para nuestras industrias, para nuestros, nos permite dar la respuesta. Son máquinas muy potentes para darnos respuestas. La dificultad aquí es hacer las preguntas. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué proceso lo quieres? ¿Qué tipo de negocios quiere cambiar? Y esto es la clave, y la clave está
de las personas. Las personas tienen que saber qué preguntas se van a hacer, a la cual la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular va a contestar. Porque las máquinas no te hacen preguntas. Para nosotros, la persona sigue siendo la clave, que la hemos dicho en varios momentos, la clave de la revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer preguntas adecuadas. Tenemos que decirnos, oye, ¿cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer mi proceso productivo más eficiente? Pero esto lo tenemos que preguntar nosotros. La máquina no te lo va a preguntar, no lo va a desear, no lo va a querer. Y la otra es, la punto de vista un poco más creativo, ¿cómo puedo encontrar nuevos escenarios de negocios? Y esto es lo que tenemos que pensar, esto las máquinas no te lo van a dar. Otro elemento fundamental, y esto ya es en términos de implementación de inteligencia artificial en vuestras empresas, es muy importante gobernar las inteligencias. O sea, la inteligencia artificial no es algo que funciona en la empresa de forma natural. La tenéis que gobernar, la tenéis que gestionar. Es decir, cuando tenemos un sistema de inteligencia artificial, tenemos que tener una serie de personas, que manejan y que gestionan la inteligencia artificial. Tenemos que tener ¿qué se gobierna? ¿Qué estamos gobernando? ¿Cómo se gobierna? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién es el responsable de negocio que maneja la inteligencia artificial y quién es el responsable de los datos? Esto es fundamental, porque si no, no funciona. O sea, si no, esto no es un experimento, es un piloto, como siempre se hace. Por lo tanto, para mí hay tres cosas fundamentales, ¿no? Formular las preguntas adecuadas. Oye, mi negocio, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero mejorar? Porque si no, no tiene sentido invertir en inteligencia artificial. La segunda es cuáles dar respuestas más precisas, y esto sí que las máquinas nos pueden ayudar. Y finalmente, gobernarla, o sea, gobernar el concepto de inteligencia. Vamos a tener siempre más datos en nuestra empresa y por lo tanto es fundamental gobernarlo. No puede ser que sea una cosa así sin gobierno. Vamos ahora a la parte más lúdica, ¿vale? de la ponencia, porque si no esto va a ser muy aburrido. ¿Qué nos espera el futuro? Yo aquí siempre me llevo algunas cosas muy raras que están pasando de la inteligencia artificial, ¿no? Y por lo tanto para que veáis hacia dónde vamos, ¿no? Aparte de extinguirnos, pues vamos hacia dónde vamos. Bueno, esta va un poco en línea. Esta es mi preferida, me parece fantástica, ¿no? Esta es una empresa de Silicon Valley. Sus señoras han creado se llama EterniMe, podéis logar y comprarlo, ¿eh? Así que esto está activo. Esto que hacen fundamentalmente, su idea es, oye, después de la muerte, existe vida después de la muerte. Esto lo que hacen es coger todos tus datos, fotos, datos, voz, todos los datos personales, y te crean un avatar, y cuando tú te mueras, tus hijos, tus nietos pueden tener una conversación contigo. Que no es una conversación en plan de repetición, o sea, son capaces de simular cómo tú contestarías a preguntas, cómo tener una conversación. ¿Vale? A mí me parece fascinante, o sea. Esto también lo podéis descargar, ¿vale? Esto es gratuito, ¿eh? O sea, lo podéis descargar. El Departamento de TI de Moscú ha creado un código fuente disponible que permite la detección del cáncer en pulmón de radiografía, ¿no? Oye, si tenéis alguna duda, coged una radiografía y miráis si tenéis un cáncer y luego ya vais al médico. Pero bueno, mientras en casa no tenéis nada que hacer, pues oye, me miro si tengo un cáncer. Pero esto funciona. O sea, de hecho, la detección de cáncer con la visión artificial es más precisa del 99,7 respecto a lo que hace un médico. O sea, esto es la realidad. Otra cosa que luego tiene que ver el médico que decide, pero esto ya, desde el punto de vista artificial, es más preciso, ¿eh? Esto es de Google. Google ha creado un sistema de inteligencia artificial que es capaz, tú le han dado una serie de sinfonía y de notas y tal, y este sistema es capaz de hacer un dueto contigo. O sea, tú toca el piano y es capaz, en función de cómo tú tocas el piano, de hacer un dueto contigo. Por lo tanto, es capaz de interpretar tu forma de tocar. Bueno, esto lo habéis visto, ¿no? ¿Algo lo conoce eso? ¿Alguien ha visto esto? Bueno, esto salió en el periódico, ¿eh? Esta es la primera pintura hecha con inteligencia artificial. Es una empresa francesa que han pintado un cuadro con inteligencia artificial. Esto que veis ahí, la fórmula, es el autor, ¿vale?
es el autor que la ha pintado. La cosa increíble de esto es que la han vendido en Sotheby's por 432.000 euros. Este sistema de inteligencia artificial es muy curioso porque lo que hacen estos señores, han hecho un sistema de inteligencia artificial que pinta y otro que es un crítico de arte. Por lo tanto, se retroalimentan los dos sistemas. Por lo tanto, uno pinta y el otro dice, oye, esto está bien, esto está mal. ¿Cómo nos vamos a diferenciar, no? Y esta es una conversación. Yo estaba en Argentina en una ponencia y vino un amigo mío argentino y me dijo, no te preocupes, que hay cosas que la inteligencia artificial nunca puede hacer. Y esta que me muestra ahora, que es un vídeo, para mí es la esperanza de la humanidad. O sea, yo creo que hay cosas que las máquinas no van a hacer nunca, ¿no? Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pica la pelota Marabona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercero que por la derecha que siempre Marabona, genio, ta. Esto no lo va a hacer, eso no lo va a hacer. Gracias.